de nueva vida, nueva vivir. Me van a ver que voy a estar un poquito volteadita para acá porque tengo una segunda pantalla para ver más grande el mensaje. Entonces, nos, fíjese que le estoy dando lo que no es. Nosotros estamos en la tercera lección de nueva vida y nuevo vivir. ¿Y qué es nueva vida, nuevo vivir? Es, como dice la palabra, que si nosotros aún antes conocimos a Cristo referencialmente en la carne, ahora no lo conocemos así. Ahora nosotros sabemos que somos ciudadanos del reino de los cielos porque Dios nos ha dado una conciencia espiritual, nos ha dado el espíritu de vida. Por eso es tan importante, hermanos, cada día, en la meditación de la palabra que ustedes hacen de manera particular, de manera personal, además de la que hacemos como iglesia, que ustedes siempre se aferren a los tres oficios de Cristo. Porque cuando nos aferramos a los oficios de Cristo, dentro del profeta está la riqueza del camino abierto al Padre, de la vida de nosotros que ahora no sale de allí, no sale, porque ¿quién nos puede apartar de los brazos del Señor, de la mano del Señor, de la bendición de Manuel, de la cobertura del trono celestial? ¿Quién? Nada ni nadie nos puede apartar de allí. Entonces, ¿por qué eso? Porque Él nos dio una vida nueva. Pero para esta vida nueva, desde antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan. Y ese plan se cumple de manera perfecta. De manera perfecta. Aunque quieras ir a trabajar, si tu horario no es trabajar secularmente, no vas a ir a trabajar secularmente. Porque no es el horario de Dios. Y entonces, dice la palabra en Romanos 8:1, que para nosotros no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo. ¿Quiénes somos los que estamos en Cristo? Pues los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Y lo que vivimos en la carne, pues lo vivimos bajo la guía, en la llenura, en la guía, en la conducción, en la dirección del Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es así. Esa es la meditación en Cristo como profeta, sacerdote y rey. Pero Él es rey. Y por supuesto yo pertenezco al rey, yo pertenezco a este reino donde Él me gobierna, Él es mi dueño, mi Señor. ¿Y qué es mi trabajo delante del Señor entonces? Yo trabajo para el Señor, yo vivo en el reino de los cielos. ¿Cuál es mi trabajo? Palabra, oración y aprender la cultura del reino de los cielos. Entonces, cuando yo hago la obra de Dios, que es la palabra, la hago a través de la palabra, que es el Cristo vivo en mí, a través de la oración, que es lo que me llena de la fuerza y el poder espiritual y me levanta como testigo, donde quiera que yo voy, se van quebrando todas las fuerzas de la oscuridad. Porque como no es físico, yo no lo veo, pero crean que se quiebran y se caen. Hay personas que dicen, eh, corregía en esta semana, o corregía, tal vez la palabra no sea adecuada porque no me gusta utilizar esa palabra, comentaba a un compañero de clase de nosotros de cuarto año del seminario que está en una condición de salud bastante complicada porque tiene cáncer y está en todo ese proceso. Y había escuchado decir recurrentemente que Dios lo había enfermado para que él pudiera entrar al hospital y predicarle a esas personas allí. Hasta que ya yo hacía así, mío, hasta que ya, y yo les quiero decir algo, pero no lo dije así como que, Silvia, yo te quiero decir algo a ti que estás diciendo esto, no, sino yo les quiero decir algo. El Dios que nosotros tenemos es el Dios que nos dio la vida y nos dio la sanidad. Y si nos dio la sanidad espiritual, que es lo que el hombre no puede encontrar por su propia mano, no lo puede encontrar de manera carnal, natural. Imagínense cómo Dios nos va a enfermar físicamente. Nos podemos enfermar por muchas razones.
por condiciones atmosféricas, porque quebrantemos principios. ¿Qué es que quebrantar principios? Bueno, hay principios que son universalmente dentro ajá, de la atmósfera, perdón, dentro de la Tierra. Existe la atmósfera, existe el choque entre el calor y el frío. Entonces yo vengo muy caliente de la calle y estoy sudando y entonces abro la nevera y ay, me pongo a comer hielo y me falta meterse la cara así. Ah, pues claro, quebranté un principio. No, pues eso fue el diablo que me torció la cara. No, no, quebrantaste un principio. Entonces, estas son cosas importantes que nosotros las tengamos claras, que nosotros las tengamos claras. Entonces, yo puedo estar en un hospital y no hablarle a nadie, pero ¿quién está en el hospital? Está en el hospital una torre de luz, está en el hospital una torre de oración, está en el hospital una persona, un testigo del poder del Espíritu Santo sobre el cual desciende el reino de los cielos, y ahí desciende el reino de los cielos, y los cimientos de las tinieblas son removidos. ¿Qué hace Dios? No sabemos, no sabemos, pero el que lo hace, lo hace. Entonces, estos son misterios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que guardan mis mandamientos. Los que creemos, como dice Juan 8:31. Y Jesús le hablaba a los judíos que habían creído en él y les dijo, si guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Estas son verdades espirituales. Y la verdad los hará verdaderamente libres. ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué me duele? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, no tomes el por qué. Disfruta que Dios está contigo. Porque en ese dolor, en esa circunstancia, en lo que sea que estés pasando, no lo estás pasando solo. El Dios Trino está contigo. Amén. Y ese poder se activa a través de la fe y a través de la oración. Todo lo que les estoy diciendo el, está relacionado con el mensaje. Entonces, ¿qué pasó el día que recibimos a Cristo? El día que recibimos a Cristo se cumplió una palabra que estaba determinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué estaba determinada desde antes de la fundación del mundo? Porque nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, como esa es nuestra verdad, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses diciéndoles, está escrito en Filipenses 3:20, habla de nosotros. O sea, como está hablando, como estoy hablando yo con ustedes, hermanos, nuestra ciudadanía no es peruana, ni es chilena, ni es venezolana, ni es ecuatoriana, ni es colombiana, ni es canadiense, ni es... No, no. Fuimos trasladados del sistema del mundo al reino de Dios. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A veces el corazón me da el vuelco por decirles esto. Si entendemos nada más esto, ya, se terminó el discipulado. ¿Por qué? Porque esta porción de la palabra encierra el misterio que nos liberta de esta tierra. Uno, nos libra de la tierra, nos libra de toda la gente. Por lo que les decía, los problemas a nosotros no nos los trae o no nos los trae las cosas. No, siempre los problemas son con la gente. Si el vehículo se dañó. No tengo dinero. Bueno, esperaré que tenga el dinero. Tengo el dinero y lo lleva y el mecánico lo arregla mal. ¿Con quién es el problema? Con el mecánico. No es con el carro. Usted le cae a patadas al carro porque se dañó. No le cae a patadas al carro. Si le quiere caer a patadas, pues está brutazo, como dijeron los peruanos, porque imagínese, va a dañar su carrito y de paso se va a herir los pies. No tiene sentido, ¿verdad?
Pero los problemas son con las personas. ¿Cómo nos libramos del problema con las personas? Cuando tenemos la conciencia espiritual de la ciudadanía celestial y de para qué yo vivo en esta tierra, de cuál es mi misión de vida. Mi ciudadanía está en los cielos, mi cobertura es el trono de Dios. Esa es mi garantía, esa es mi seguridad. Mi seguridad es el Dios Trino, la bendición del Dios Trino, las respuestas del Dios Trino, ese Dios que es vivo, ese Cristo que es el misterio del Dios Trino, que me llevó al Padre, que me dio el aliento de vida y me retornó a mi estado espiritual original. Pero nosotros tenemos una misión en la tierra. Nosotros creemos, sin duda alguna, Cristo es el Señor de la segunda venida. Pero ¿cómo lo esperamos? ¿Cómo lo esperamos? Lo esperamos preparando la tierra para su segunda venida. Por eso nosotros estamos cumpliendo exactamente la misma misión que cumplió el pueblo de Israel cuando fue enviado a Canaán. Exactamente la misma misión. Porque el pueblo de Canaán salió de Egipto, perdón, el pueblo de Israel salió de Egipto para ir a Canaán. ¿Por qué? Pero no podían ir a Canaán de cualquier manera. No podían ir de cualquier manera. Por eso se quedaron 40 años en el desierto los, los, hasta que se murieran los rebeldes, los anticristos, los antidios, los incrédulos, y entraran a la tierra prometida los que habían tenido el entrenamiento en el desierto. Por eso es que para nosotros la palabra entrenamiento es fundamental, fundamental. Y nosotros no estamos siendo entrenados en el desierto. No estamos entrenados en el desierto. Nosotros estamos siendo entrenados después de la venida de Cristo en la dispensación de la gracia. Somos muy diferentes a como fueron ellos, pero nosotros lo estamos esperando de manera certera y como creemos que cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin y que no nos toca a nosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nosotros solamente nos concretamos a que en el poder del Espíritu Santo, anhelar y buscar por la palabra, con la palabra y la oración, botar todo lo nuestro para ser solamente testigos de Cristo y cumplir la predicación de este Evangelio del Rey. Lo demás, el tiempo, las sazones las sabe el Señor. Para nosotros es importante saber la misión de vida que tenemos. Y en esa misión de vida, fíjense ustedes que nosotros hablamos, cuando hablamos de los 7 estados, perdón, sí, de las 7 bendiciones, perdón, yo les decía a ustedes que las 7 bendiciones son identidad. Las 7 bendiciones son seguridad. Porque si yo soy ciudadana del reino de los cielos, ¿cómo yo tiemblo ante las circunstancias del mundo? Hablaba en estos días con un hermano y le decía, siempre nos estamos quejando de que nos ha pasado de todo. ¡Oh, qué terrible la vida que nos ha pasado de todo! Pero no nos ha pasado de todo, porque tú no has estado preso. Le decía yo, ¡oh, no, Dios me guarde! ¿Y qué pasa si estás preso? Si estás preso, Dios no te va a mandar preso, pero si estás preso, en la cárcel vas a cumplir el plan de Dios. ¿O qué otra cosa vas a hacer en la cárcel? Pastora, pero qué ácida. No, no es eso, hermanos. Es que nosotros no somos movidos por el sistema del mundo. Y eso nos da a nosotros una seguridad. Ahora, ¿por qué creemos en Jesucristo? ¿Por qué creemos en Jesucristo? ¿Quiénes somos nosotros? Hermano Alberto, ¿tiene la Biblia con usted? Sí, sí, pastora. Por favor, nos lee Primera de Pedro 1:9.
Primera de Pedro 1:9, Ujú. obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. ¿Por qué creemos en Jesucristo? ¿Qué significa creer? Tener fe. Eso es creer, tener fe. ¿Por qué creemos en Jesucristo? Nosotros creemos en Jesucristo porque la palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos. Y Él es el que concluyó, terminó absolutamente el pecado original, la barrera que nos separaba de Dios. Por eso es que el hombre no puede llegar a Dios, porque hay una barrera. Y esa barrera solamente se quiebra a través del poder espiritual. Y ese poder espiritual es el nombre de Jesucristo. Entonces, solo Cristo nos libró de ese problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? Que el hombre tiene dos tipos de pecados, solamente dos tipos de pecados. Uno, que es el pecado fundamental, está separado de Dios, está muerto espiritualmente. Está muerto, muertecito, muertecito como un sapo. Muerto, muerto. Pero el hombre, como está en esa condición, o mejor dicho, porque el hombre está en esa condición de muerte, es que el hombre peca de manera continua. Por eso es que el hombre es malo, por eso es que el hombre miente, por eso es que el hombre roba, por eso es que el hombre envidia, por eso es que el hombre es infiel, por eso es que el hombre, todo. Pero una vez que nosotros somos libres del problema fundamental del hombre, entonces, entonces recibimos a Cristo, inicialmente recibimos a Cristo, pero ¿qué hace Cristo en nosotros? Entonces, vamos a leer la palabra en Efesios capítulo 2 del 1 al 6. Y vamos en la medida que el hermano que vamos leyendo la palabra, del 1 al 6, que el hermano Alberto nos va leyendo la palabra del 1 al 6, vamos nosotros mirando qué significa, cuáles son los problemas del pasado, cuáles son los problemas del presente y cuáles son los problemas del futuro. Efesios Usted 2 va a del leer, 1 al hermano 6. Alberto. Ujú. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. No me lo quite, hermano Alberto, por favor. Ahora, ¿para qué hizo todo esto? Para mostrar en los siglos venideros. ¿Los siglos venideros en quién? De Cristo, pues, porque ¿cuántos siglos han pasado desde que Cristo vino? Para mostrar en los siglos venideros, estoy en el 7, hermano Alberto, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando Cristo nos libró, nos salvó, vuélvame a bajar la palabra. Cuando Cristo nos salvó, dice de que nos salvó de la muerte. Nosotros estábamos en delitos y pecados. Nos salvó de esa corriente del mundo. Nos salvó del príncipe de la potestad del aire. Nos salvó de ser rebeldes delante de Dios. Nos salvó de continuar haciendo o de hacer las cosas en nuestra carne. Nos salvó de ser reactivos para hacer, "Ay, pensé esto y ya listo, pum, me lancé de oreja, ¡fin! Listo, y ya, no, o sea, no pensé mucho, pensé y actué".
me libró de ser arrastrado por mis pensamientos, me libró de ser un hijo que provoca a Dios a ira por desobediencia, como son los inconversos. Por eso, hermanos, es que el Evangelio es tan sencillo. ¿Por qué? Porque es determinar, seguir a Cristo o seguirme a mí misma. Y seguirme a mí misma es estar en Génesis 3. Y no hay grises. O seguimos a Cristo y disfrutamos del reino de los cielos, o creemos que salimos a dar una canita, a echar una canita al aire fuera del reino de los cielos, pero entramos en el terreno de Satanás. No hay grises. Entonces, de esta situación, de nosotros venir, de estar separados de Dios, de venir de estar de padres separados de Dios, de familias separadas de Dios, de familias en religión, nosotros tenemos grabados muchas heridas, muchas emociones que se disparan así con cositas pequeñas, se disparan. Entonces, de eso también nos libró el Señor, porque todo el pasado quedó atrás. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro presente? Que Él, por su gran amor con que nos amó, que no cambia. El amor de Dios es incondicional, porque el que cumplió las condiciones fue Cristo. Por eso su sacrificio fue completo para ser perfectos una vez y para siempre a los santificados. Él nos dio vida. ¿Cuál es nuestro presente? Que nosotros vivimos, porque Cristo vive, nosotros también vivimos, porque Él resucitó y nuestras vidas fueron levantadas con Él. Y así como Él resucitó y venció la muerte, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. Por eso es que nosotros no estamos frente al problema en la tierra. Nosotros el problema lo tenemos que ver desde la perspectiva de estar sentados al lado del Cristo que nos salvó, al lado del Cristo que si venció la muerte y el pecado, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él al Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo para ese problema presente? Pero hay una estrategia de Satanás. Nos hace vivir atrás. Siempre nos quiere llevar atrás. Ay, pero no te acuerdas tú cuando él se qué, ¿te acuerdas de eso? Ay, no, eso era chévere, el pasado. Y nos quiere llevar atrás en lo chévere, en lo sabroso, en lo bonito, en el pecado, en la tristeza, en la desolación, en la ruina, en la desesperanza, en el rechazo. Sí, pero acuérdate que tu tía, esa Marta, esa tía tuya no te quería tanto. Ay, mi tía me llamó tan linda, mi tía Marta me llamó. ¿Cuál tía? La que te rechazaba, la que te decía gorda. La que te decía que tú nunca ibas a aprobar esa materia porque tú eras brutaza. Ahí viene el diablo con eso. Entonces, siempre nos quiere llevar atrás para que en el presente no disfrutemos la silla en la que estamos sentados, la posición que tenemos a la diestra del Padre junto con Cristo Jesús, que venció todo y a todos. Por eso, cada día aférrense a Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y consumaste la salvación. Todo ya terminó. Todo terminó, por eso nuestro futuro, hermano, está garantizado. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es mi presente, pero en el presente yo estoy construyendo el futuro. Déjenme decirles que yo hoy estoy construyendo el futuro, que ustedes están construyendo el futuro, que ustedes están preparando la tierra para la segunda venida del Señor. Pero si no, nosotros no estamos construyendo el futuro en la fe, estamos destruyendo el futuro en la incredulidad. Porque el futuro es hoy. Y mírenlo con los niños. De que agarraron esa frase que los niños son el futuro del mundo, que los niños, destruyamos a los niños, hagámosle esto y esto y esto a los niños.
niños, y metámosle bastante pantalla a los niños, y metámosle bastante medicina a los niños, y metámosle bastante dulce a los niños, porque ellos son el futuro, dice el diablo. No lo podemos dejar que lleguen al futuro. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Entonces, ¿qué significa evangelio? Significa buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que no quedamos para siempre separados de Dios. Puede quitar la palabra, hermano Alberto. No quedamos para siempre separados de Dios. Por eso les he venido diciendo repetitivamente, porque para fastidiosa yo, que repito y repito y repito, hermanos, hermanos, vivan todos los días las buenas noticias. ¿Qué dice el periódico? Buenas noticias. ¿Qué dice? Que Cristo resucitó, que está vivo, que porque Él vive, tú también vives, que el camino está abierto, que tienes una autoridad. Prohíbe eso, chicos. Yo no puedo prohibir. Claro, tírale un plumazo en la oración. Métele un plumazo en la oración y lo prohíbe. De verdad, claro. Las buenas noticias se viven de manera tangible, pero por eso tenemos que bajarlo de aquí, aquí. Y cuando lo bajamos de aquí a aquí en oración, hermanos, es imposible que eso no se manifieste de manera natural. Entonces, Cristo, Cristo, como lo leímos ya, solucionó. Búsquenos 1 Corintios 15 del 1 al 4. Solucionó el problema fundamental del hombre, el pecado original. Solucionó el problema de la muerte y las obras de Satanás. Entonces, ¿cómo podemos construir nosotros lo que el Señor ya deshizo? Por eso es que la palabra dice que el que no reúne con el Señor desparrama. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis esta palabra, miren esto. Además, hermanos, les declaro esto, el evangelio que les estoy predicando, ya ustedes lo recibieron, ustedes perseveren en él, porque por este evangelio, si ustedes retienen esta palabra que están recibiendo, ustedes no solamente son salvos, sino que van a disfrutar la salvación si no creyeron en vano. Porque primeramente nosotros recibimos esto y creemos esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces nos afirmamos en la palabra. ¿De qué? De que el contenido del Evangelio es que Cristo murió. ¿Por qué murió? Porque vino, el Evangelio es Dios mismo que se vistió en el cuerpo de un hombre y vino a la tierra como uno de nosotros, en carne y sangre, y murió porque era humano, pero resucitó porque era Dios, porque es Dios, Él resucitó y venció la muerte. Entonces, con la muerte de Jesucristo, fíjense ustedes que anoche está mi hermana, no sé si está mi hermana Mercedes con nosotros, eh, está mi hermana Janet, que la veo, pero no sé si está la hermana Mercedes con nosotros, no, no está. Que digo porque son mis compañeras de cuarto año de clase en el seminario. Nos hablaban de la vida de Juan el Bautista en relación al bautizo del Señor Jesucristo. Juan el Bautista no se consideraba ni siquiera digno de desatar las sandalias del Señor, porque quienes desataban las sandalias de los señores, de los amos, pues, los siervos, desataban las sandalias antes de lavarle los pies. Entonces era así como que Juan dijera, yo no soy digno de desatarle las sandalias, ni siquiera, imagínense, menos de lavarle los pies. No soy digno. Pero el Señor Jesucristo le dijo, conviene hacer conforme a la voluntad del Padre. Y cuando Él lo fue a bautizar, Él colocó las manos sobre Jesús. De la misma manera como el sumo sacerdote colocaba las manos sobre el cordero,
No, el sumo sacerdote no. Fíjense ustedes cómo se hacía la presentación del cordero en el día del cordero pascual. Las personas, el que cometía el pecado, estaba frente al cordero. El cordero era inocente. El cordero no cometió ningún pecado. Y esa persona, el pecador, le ponía las manos al cordero y el sumo sacerdote oraba. Y entonces los pecados del hombre eran remitidos, eran puestos sobre el animal, que no tenía ninguna culpa, que no tenía ningún pecado. Y al derramar la sangre de ese cordero, esa persona se consideraba perdonada por un año. Entonces, cuando Juan el Bautista pone las manos sobre el Señor y lo bautiza, está en ese momento preparándolo como el Cordero Pascual, como el Cordero que entregaría su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es maravilloso, esto me llenó el corazón, ¡boom! Me hizo el corazón de la alegría, de la plenitud de que, ¡wow, Señor! Entonces, Él nos redimió. Él cumplió tres oficios: la redención, la remisión y la propiciación. Y aunque eso no, esto es teología, realmente esto es teología, esto lo ve uno en teología. O sea, esto lo ve uno cuando uno estudia, cuando uno hace la carrera de teología. El Señor, el Señor, los pecados de nosotros, Dios los remitió a Él. El Señor nos dio redención, porque ¿qué es redimir? Pagar el precio por un esclavo para que después te sirva. Pero Él pagó el precio por nosotros y nos dejó libre. Y la propiciación se daba cuando la sangre del cordero era puesta en el propiciatorio, que era la tapa que está allí donde se ponía el sacrificio, se rociaba la sangre del animal y literalmente descendía el fuego de Dios y consumía la sangre. Y en Cristo se dio tanto la redención, la remisión como la propiciación. Entonces, con la redención se resolvió el pecado, el problema del pecado del hombre. Lo resolvió por completo nuestro Señor Jesucristo. Por completo, de manera absoluta, lo resolvió. Y cuando resucita, es porque la muerte no puede retener al autor de la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso este mensaje tiene una corriente. Por eso este mensaje que nosotros estamos compartiendo en Nueva Vida, Nueva Vivir, no es otra cosa de cómo experimentamos el camino de salvación de manera natural. ¿Cómo lo experimento? Bueno, piensa, analiza, medita. La luz que era en el principio, en Génesis 3, Juan nos dice, en Él estaba la vida. ¿Quién? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que el que se encarnó en María era Dios. Claro, era el verbo, pero no era la palabra. Claro, todo por Él fue hecho. ¿Por qué? Porque por el poder de la palabra de Dios todo fue hecho. Y cuando comenzamos a ver el mensaje y a meditar el mensaje y a ver el mensaje y a orar con el mensaje, todo cobra vida y todo cobra brillo y todo se hace luz. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo es, es la garantía de que el hombre, también nosotros, como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y la autoridad del nombre de Cristo es la única autoridad que destruye el poder de Satanás. Es la única autoridad. Y Él nos dio a nosotros esa autoridad. Entonces, ¿cómo se salva una persona? Y yo con algunos de ustedes todavía no he llegado a eso. De hecho, creo que con ninguno de ustedes he podido llegar a eso en discipulado. Es poder llevarlos a ustedes, a condensar el mensaje de camino de salvación, a trazar el mensaje de camino de salvación. Una vez que hacen el diagnóstico del problema espiritual de la persona que tienen adelante, en 5 minutos. En 5 minutos, los 7 mensajes del camino de salvación. O sea que tengo menos de un minuto para cada uno. Elena de Troya. O sea que los que hablamos mucho, así como yo,
¿Tenemos problemas para hacer ese mensaje? Tenemos problemas. Pero como tenemos al Espíritu Santo que nos auxilia, el Espíritu Santo nos dice cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar y qué es lo que tenemos que decir. Entonces, ¿cuál es el método de salvación? Es Cristo. No hay otro método de salvación que es sino Cristo. No hay otro camino. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pero ¿qué pasa una vez que tenemos salvación? Que necesitamos ser entrenados para transitar este camino de fe. Aceptamos al Señor. Sí, aceptamos al Señor. Como dice la palabra en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 5:24, el que acepta al Señor no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Se salió de las tinieblas a la luz. Salió de las tinieblas a la luz, pero no nos podemos quedar ahí. Eso es lo importante, entender que nosotros no nos podemos quedar ahí, que nosotros estamos entrenando para la vida, porque somos hijos de Dios. Entonces, si somos ciudadanos del reino de los cielos, si nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, como efectivamente es, ese es nuestro regocijo, dijo el Señor Jesucristo. Pero no se regocijen tanto de que los demonios se les sujetan. ¿Cómo así? Es que los demonios se les sujetan porque si ustedes están llenos del Espíritu Santo, centrados en la palabra y compartiendo mi palabra, que es lo que va a salvar la humanidad, sus palabras no son necesarias. Entonces, las obras que ustedes van a ver, las respuestas que van a experimentar, es lógico, es obvio, Bobby, es obvio. Y nosotros por incredulidad muchas veces no vemos las respuestas, no solamente no es que no las vemos, no las podemos ver, aunque las tenemos aquí, no las podemos ver. Por eso de nosotros es importante que sepamos quiénes somos. Y tenemos nube de testigos, de personas que sabían que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Entonces, vamos a, son las 16, vamos a, si nosotros hablamos de Moisés lo podían haber matado cuando regresó del exilio en el que estaba en el desierto a palacio, pero sabía, no tenía temor a la muerte. David no tenía temor a la muerte. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron puestos ante la muerte, el horno de fuego y los leones. Pero no nos vamos a postrar delante de esa estatua tuya, de ese muñeco de torta, no nos vamos. No nos vamos a postrar. Entonces, ¿qué más, qué más testigo y qué mayor modelo que el Señor Jesús entregó su vida por nosotros? Y muchos dicen, hay personas que, miren, la gente es incrédula. Yo me he encontrado con personas que me dicen, no, pero es que sí es muy fácil, porque Dios es Dios, Dios sabía que Cristo iba a resucitar. No, no, no es que Cristo resucitó porque era el Hijo de Dios. Cristo resucitó porque venció la muerte, porque cumplió completa y absolutamente la misión de vida que el Señor, que Dios le mandó a hacer aquí en la tierra, que fue a salvar a la humanidad. Porque Cristo decía de una manera muy fea, decía uno de mis profesores de teología, el que me daba cristología, se llamaba Cristología de Alta Crítica, esa materia se llama Cristología de Alta Crítica. Y él decía, déjenme decirles algo, Cristo se pudo haber rajado, que significa que Cristo se pudo haber echado para atrás, porque él estaba en un cuerpo humano, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, hermana Silvia, si tienes la Biblia allí, porque el hermano Alberto apagó la cámara y probablemente no esté disponible. Amén. Apocalipsis 3:5. 3:5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre
y delante de sus ángeles. Amén. 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 El que venciere. Ay, me da miedo porque no voy a vencer. ¿Cómo vas a tener miedo si el Espíritu Santo está dentro de ti? El miedo es la condición del hombre sin Dios. Hemos abrazado esta fe, el Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu y la garantía de Dios es segura, es segura. Entonces, necesitamos estar seguros, necesitamos estar seguros. Yo confesé a Cristo. Cristo es el único camino para ir al Padre. Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando? De las 5 seguridades. ¿Ven por qué todo se concatena? Si yo no sé cuáles son las 5 seguridades, digo, seguridad de salvación es la única seguridad que estoy seguro. Como la gente no tiene seguridad de salvación, no puede tener seguridad del perdón de pecados. ¿Qué significa? Que si tú confiesas, ya soy libre del pecado original, pero volví a pecar, volví a fallar. Bueno, confiesa los pecados ante el Señor y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de nuestros pecados. Creo eso. Estoy segura de eso. Sí. Ok. Entonces tengo la seguridad que me salvó. Tengo la seguridad del perdón de pecados. Ok. Dios entonces está conmigo. ¿Y cómo le pido perdón? Hablando con Él. ¿Y cómo hablo con Él? Porque tengo la seguridad de que el Espíritu Santo me habita. Tengo la seguridad del Espíritu Santo. De que me llena, de que me guía, de que obra, de que me redarguye de pecado. Mijita, ¿y qué te pasa a ti más o menos? ¿Qué te pasa? Pues andas así atolondrada. A mí me dice a veces así. ¿Y a ti qué te pasa? Y yo tengo que bajar la cabeza y pedir perdón. Perdóname, Señor. No, Él no es el dueño tuyo. Tú no tienes que hacer lo que Él dice. Él no te va a mover. Tú te mueves si tú quieres, pero tú te mueves, ¿verdad, no? Y ahí entro, pero rapidito, rapidito. Puedo hablar con Él, tengo la seguridad del Espíritu Santo. Yo tengo respuesta para todo a través del Espíritu, perdón, yo tengo el Espíritu Santo, entonces tengo respuesta para todo a través de la oración. Esa es mi cuarta seguridad. Y si yo vivo segura de que mi garantía es el reino de los cielos, la bendición de Emmanuel, el respaldo del trono celestial, las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. No, chica, a mí lo que me falta es sarna para rascarme, dice uno. ¿Qué significa eso? La seguridad de victoria, soy feliz. O sea, ¿cómo no vamos a ser felices? Por eso es que yo les digo tanto, sean felices. O sea, ¿cómo no voy a ser feliz si acabo de terminar de orar? Y hay gente que termina de salir de la iglesia y va en el carro peleando, amado Dios. Y van a la casa y salen más para mí, dice Jesucristo. No conocen al Señor y por eso es que sabemos que no tienen salvación. Porque no han recibido la salvación. Porque primero somos salvos de nosotros mismos, del sistema del mundo y de Satanás. Pero primero somos nosotros. Por eso nosotros somos lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, con tu familia, en toda Judea, todo lugar donde vayamos, la región, en Samaria, hasta con los enemigos y hasta lo último de la tierra. Pero llega hasta lo último de ti. Permíteme que llegue hasta lo más profundo de ti, para que salga de ti y salga de ti toda oscuridad y seas lleno de toda la luz de Cristo. Amén. Con esto terminamos, hermanos, y vamos a orar. Ay, 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 Jesús, ¿cómo yo salgo de aquí? Dejé de compartir, no, ¿verdad? O yo ¿No no estaba compartido? compartiendo. Yo no he compartido nada. Pastor, No. usted no compartió nada. Ay, pero ustedes sí me ayudan a mí.
No, pero estamos concentrados en el mensaje que vamos a estar pensando que te está compartiendo. Lo que hicimos fue Amén. disfrutar El mensaje ha sido muy rico, pastora, muy rico el mensaje. demasiado. Eso fue del cielo puro. Amén, amén, amén. Ay, bendito Dios. Tengo que preguntarles cada vez eso. Estaba tan emocionada de verlos, tan emocionada y tan contenta de verlos. Bueno, hermanos, vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por esta salvación tan grande que nos has dado, por la seguridad que tenemos en Cristo, porque hoy podemos orar aferrados al pacto y confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas de nuestra vida, los pecados del pasado, del presente y nuestro futuro está garantizado en ti, no solo para nosotros, sino para nuestras próximas generaciones y para la tierra entera, porque tú nos has llamado y nos has dado el poder de tu Santo Espíritu para ir hasta lo último de la tierra. Espíritu Santo, llénanos, guíanos y muéstranos aún lo que nos es oculto a nosotros para que toda oscuridad en tu nombre sea atada. Atamos todo lo que no es semejante a ti, para que al atarlo tú en los cielos, entonces nosotros seamos libres. Tú desates el poder y la plenitud tuya, Cristo, la plenitud tuya que lo llena todo en todo, que nos llene a nosotros en todas las áreas de nuestra vida, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo obedezca la voz de tu precepto y que podamos ser los testigos que vamos, Señor, en todo lugar, como torres de luz, como atalayas, que seamos hombres y mujeres de oración, que la oración sea nuestro estilo de vida, sea nuestro respirar, sea nuestro anhelo, sea nuestro alimento, que sin la oración no podamos vivir así como no podemos vivir sin respirar, Señor. Que toda nuestra vida tenga el valor dentro de ti, Cristo, para que la podamos vivir conforme al plan y el propósito que tú determinaste para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Hoy te damos gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras fallas, por todos nuestros pecados, por la incredulidad, por la flojera, por el desánimo, porque ponemos primero todo lo demás, Señor, que a ti, a todas las demás personas, todas las ocupaciones, todo siempre lo ponemos delante de ti, Señor, o por delante de ti. Queremos que tú ocupes el primer lugar, Señor, que toda piedra de tropiezo sea quitada en nuestro camino. Que así como tú nos has llamado a nosotros para allanar la senda, para abrir las veredas, tú abras las nuestras, Señor, quitando toda piedra de tropiezo, toda carga de trabajo, toda carga de presión y opresión familiar, de enfermedad, de problemas, de circunstancias y situaciones que no contribuyen al Evangelio. Porque nosotros no te pedimos no tener problemas, porque dentro de los problemas están las respuestas. Pero Señor, que todo lo que venga a nuestras vidas proceda solamente de ti. Y que todo lo que no provenga de ti sea quebrantado, pulverizado, roto en tu poderoso nombre, atado, para que nosotros disfrutemos la libertad que tú conquistaste para nosotros en la cruz. Ese consumado es donde no faltó nada. Que nuestras vidas sean resucitadas contigo, que ya no vivamos nosotros, sino que vivas tú en nosotros, para vivir y disfrutar esa vida nueva, abundante, que tú conquistaste para nosotros en la cruz del Calvario y en el Monte de los Olivos luego de tu resurrección. Queremos vivir en tu reino, que tu reino descienda, que tus respuestas que trascienden el tiempo y el espacio las podamos discernir, entender lo espiritual, ser hombres y mujeres espirituales, que tu gobierno prevalezca por encima de todo y de todos. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.